México, uno de los países donde más encontramos rasgos de culturas antiguas, esta vez, le toca el turno a Aztlán. La legendaria peregrinación de los mexicas desde la misteriosa Aztlán hasta llegar a su tierra prometida para fundar México Tenochtitlan está lejos de ser la única migración épica de los pueblos mesoamericanos. El mito de Aztlán, más allá de la ubicación geográfica real, tema interesante por sí mismo, y el mito del águila posada sobre un tunal devorando una serpiente, pueden ser comprendidos en el marco de fenómenos migratorios recurrentes que eran mitificados por sus protagonistas, migraciones que se explican en el marco del auge y declive de antiguos estados, es decir, en el marco de un sistema socioeconómico que arroja luz sobre la confusa neblina de una leyenda épica. Veremos que los mitos, aun con sus grandes dosis de arbitrariedad, no se construyen caprichosamente, sino que obedecen a condiciones históricas que no tienen nada de arbitrarias. El Códice Boturini o Tira de la Peregrinación relatan o ilustran la larga peregrinación que los aztecas realizaron desde el norte antes de asentarse en el lugar donde fundarían Gran Tenochtitlán, un éxodo que duró unos 200 años. Los aztecas fueron una de las 8 tribus chichimecas, de acuerdo a la Tira de la Peregrinación, 7, Torquemada, o 6 tribus, según Durán II, que peregrinaron desde el mismo lugar. Las tradiciones toltecas llaman al punto de origen Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, mientras las narraciones mexicas le llaman Aztlán, lugar de la blancura, y localizan a este en una isla. Las causas de éxodo. ¿Cuáles fueron las causas del éxodo de los aztecas desde Aztlán hasta el Valle de México? En términos generales podemos afirmar que los flujos migratorios en las sociedades mesoamericanas estaban determinados por patrones de atracción o repulsión causados por el reacomodo de los centros hegemónicos de poder. Estos reacomodos dieron lugar a nuevas sedes relativamente modestas como Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, etc. y en que se disputaban el poder y el tributo, o a pueblos aldeanos que se replegaban a una lógica de autoconsumo. Tras la caída de la cultura norteña de Chalchihuites, caída vinculada, al parecer, con el colapso teotihuacano, los migrantes nonoalcas, entre otros pueblos, fundaron la importante ciudad del Tula Hidalgo del posclásico. Así pues, el ascenso y colapso de las grandes civilizaciones mesoamericanas es la historia de idas y venidas de sus pueblos. A primera vista resulta desconcertante que la caída de ciudades tributarias causara tan dramático reacomodo poblacional. Tras la caída de un polo, muchas aldeas buscarían el padrinazgo de otros centros de poder, o tratarían de coaligarse para llenar vacíos, en un reacomodo similar al del polvo de hierro, ante el desplazamiento de fuertes polos magnéticos. De esta forma resultan perfectamente explicables las migraciones en el marco de su forma de vida y producción. Es muy probable que la serie de éxodos de pueblos chichimecas estén vinculados con un reacomodo análogo a los anteriormente descritos. La diáspora chichimeca estaría relacionada con la caída y quema de Tula como centro hegemónico en el siglo XII d.C., quizás, con el declive de jefaturas como la de los Anasazi de Oasis América, caída que comienza en el 1110 d.C. A esto habría que añadir la contracción de la frontera norte mesoamericana, unos 250 kilómetros, producto de un cambio climático que vuelve menos fértil el norte de la región. De esta forma nos encontramos con procesos que desde el norte presionan hacia el sur, y con vacíos de poder en el sur que posibilitan la entrada de una serie de oleadas migratorias de pueblos norteños. Estos pueblos migrantes tenderían a seguir las viejas rutas comerciales que unían a Oasis América con los grandes centros mesoamericanos. La ruta de la turquesa y de la sal, que llegaba más al norte de Paquimé, parece marcar la ruta de las migraciones chichimecas. Según Torquemada, los chichimecas mamadores chupadores, eran llamados con ese gentilicio náhuatl por la costumbre de comer carne cruda y mamar la sangre de los animales que cazaban. 6 Pero en realidad, los pueblos chichimecas que vivían en la periferia del mundo mesoamericano se encontraban en distintos grados de complejidad social, y eran de distinto origen étnico, desde simples cazadores-recolectores, pasando por agricultores, hasta fuertes jefaturas herederas de ciudadelas megalíticas. Oleadas chichimecas fluyen hacia las cercanías del Valle de México desde el 1200 d.C., mexicas, chichimecas de Solot, acoloas, epanecas, otomíes, etc. Para entender la diáspora chichimeca hay que agregar a los procesos geopolíticos que hemos señalado patrones de dispersión que son comunes a pueblos tribales cazadores, recolectores e incipientes agricultores, patrones que se verían acentuados por los vacíos de poder antes descritos.
Las guerras en los pueblos preestatales no tienen como objetivo fundamental la explotación, ni la captura de esclavos al menos hasta que no se conforman en estados, sino la dispersión, la expulsión de tribus de nichos ecológicos que resultan insuficientes o cuya explotación podría llevar a una producción agrícola decreciente. Las pugnas intertribales e interclánicas suelen estar motivadas por la insuficiencia de cotos de caza, pesca o labranza. Así, el objetivo de los choques bélicos, reiteramos, es el de dispersar la presión poblacional sobre un territorio más amplio. No debe ser casual que a principios del segundo milenio, coincidente con la época en la que los mexicas fueron expulsados de Aztlán, las tribus amerindias sufrieran un cambio climático que los sometió a una mayor presión al volver más árido el norte americano. 7. También es interesante que la leyenda de la Tierra Prometida sea común a tribus exiliadas que conocen la agricultura y que buscan nuevas zonas de cultivo. Por ello el éxodo judío y azteca tiene como leitmotiv la búsqueda de la tierra prometida por su Dios, y así como los judíos primitivos cargaban su arca de la alianza con el mandato de su Dios, y un becerro de oro, los mexicas cargaban consigo su bulto sagrado al que adoraban, oían que hablaba, y le contestaban los aztecas. Claro que no podía haber, en este caso, becerro de oro, puesto que en Mesoamérica jamás se conoció el pastoreo al carecer de grandes herbívoros domesticables. En los casos de judíos y mexicas vemos fetiches mágicos propios de pueblos tribales nómadas que no podían darse el lujo de construir templos permanentes, y debían cargar con sus símbolos de identidad. ¿Dónde estaba Aztlán? Para muchos, Aztlán es solo un mito sin correspondencia con ningún lugar geográfico real. Pero como ha señalado Matos Moctezuma, detrás de todo rito hay un mito y este, a su vez, surge de un hecho real, histórico. Por supuesto, el problema radica en determinar qué realidad histórica es la que el mito expresa. Si Aztlán no fue nunca un lugar realmente existente, expresaría de todas formas una migración que sabemos existió. Matos mismo opina que Aztlán no tiene correspondencia con ningún lugar físico real. Pero sin olvidar nunca que en los pueblos mesoamericanos la historia y el mito se funden, quizá no debamos renunciar a explorar algunas opciones de lugares reales como correlato del mito. Después de todo, la peregrinación desde Aztlán señala lugares cuya correspondencia con la realidad, Pátzcuaro, Tula y Chapultepec, está fuera de duda. Si asumimos que Aztlán no existió, podríamos estar cerrando la puerta a una interrogante válida y potencialmente fructífera. La ubicación de Aztlán en estas latitudes no es una teoría nueva. De Sosomoc afirmó que Aztlán o Aztatlán estaba en Nuevo México. Portilla señala elementos circunstanciales, como el hecho de que en épocas invernales la nieve vuelva a esas regiones un lugar de la blancura, uno de los significados que se le han dado a la palabra Aztlán. También se ha llamado la atención sobre la especie de quivas subterráneas y circulares que existen en las protociudades de Oasis América, al norte de México y al suroeste de Norteamérica. Los pueblos Hopis, por ejemplo, construían espacios subterráneos de forma circular que reconstruyen el inframundo, y la matriz original que en mucho recuerdan a Chicomostoc, matriz de donde surgieron las diferentes tribus o clanes chichimecas. Esta matriz puede referirse al pueblo o tronco original del que se desprendieron. Lo que es cierto es que todas estas tribus hablan lenguas emparentadas con el náhuatl, las lenguas uto-aztecas. Aztlán es un lugar mítico y simbólico en la historia y la mitología mexicana, asociado con los orígenes del pueblo mexica y su migración hacia el Valle de México. Aunque no existe una piedra de Aztlán específica, la Piedra del Sol y otros monumentos arqueológicos ofrecen vínculos con la rica tradición cultural de Aztlán y la civilización azteca. Si eres fan de las civilizaciones que han marcado la historia, dale like y suscríbete. Eso ayudaría mucho al crecimiento del canal.